La práctica auténtica de la vida cotidiana judía constituye una manifestación típica del hacer gratuitamente. A través de la tradición, el judaísmo conoce un inmenso complejo de indicaciones para la vida cotidiana, abarcando todos los campos de la vida. Todo eso ha sido transmitido en forma pura, y eso, en realidad, es lo que se debe interpretar como Kabbalah. Estas indicaciones sobre la vida, en hebreo el mundo de la halajá, el mundo de la jurisprudencia, palabra que significa andar, camino, en el sentido de recorrer la vida, a veces son sometidas a un intento de explicación a fin de darles un matiz moderno con un sentido razonable y útil. Aunque por otra parte, esa interpretación moderna es también tan antigua como el camino de la humanidad o la historia del exilio. Así, a veces se dice que vivir según esas indicaciones mejora la higiene o que hacen más recto al hombre y menos susceptible de crímenes. Otras veces se dice que dichas indicaciones dan al hombre un sentimiento social, nacionalista o universal que lo hacen modesto o deseoso de aprender. Inteligente, pensador, frecuentador de sinagogas, buen comerciante, una persona saludable, etcétera, etcétera. Todas estas explicaciones pretenden saber qué quiere lograr Dios con esos mandamientos y cuál es su intención al respecto. Y la gente muy celosamente transmite esa sabiduría, y a menudo hay que dar cualquier vuelta para explicar los complicados caminos a través de los cuales Dios quiere hacer al hombre saludable, recto, razonable, etcétera, etcétera. Y a la vez se deben evitar muchas otras vueltas porque entonces Dios se tornará incomprensible. Es obvio que todo esto es negar el sentido de la creación y degradar la conversación con Dios. Debemos asumir que todos esos mandamientos que se deben hacer o evitar a diario provienen de una fuente que es el Nistar, el misterio, lo oculto. Esta fuente tiene que ver con el mundo en el cual la Neshama, el alma divina, vivió el aprendizaje prenatal, o sea, antes de introducirse en el cuerpo. Esta fuente está relacionada con las palabras de la Biblia, tal como ellas viven en otro mundo, sustraídas justamente a nuestras normas de utilidad. Que todas estas indicaciones para la vida hayan llegado a nosotros, hayan sido transmitidas desde el mundo desde antes de la destrucción, desde el mundo de antes del exilio, desde el mundo de antes del nacimiento, es un milagro incomprensible en sí, porque estas indicaciones dan a la vida cotidiana una estructura, un ritmo, que están relacionados con la vida esencial. Y ello es así porque esa fuente es Nistar, oculta, o sea, Dios mismo. Esto quiere decir, por lo tanto, que todos los motivos razonables y útiles, todos los motivos de salud, de política, de psicología, deben estrellarse contra este gran concepto del Nistar, o sea, de lo misterioso. Es totalmente absurdo que la gente, con plena convicción de que los conocimientos modernos, en su loca carrera para alcanzar la cima del desarrollo material, puedan juzgar sobre utilidad e inutilidad. Juzgue aquellas indicaciones referidas a la conducta a diario de acuerdo a las normas del desarrollo materialista e incluso las seleccione. Este tipo de individuos son aquellos a los que les gustaría poder revisar y corregir la Biblia, y también
son aquellos a quienes les gustaría rectificar la Neshama, el alma divina. En ellos, la búsqueda de explicaciones, la búsqueda de causa y efecto ha sido hasta su última consecuencia. Este enfoque demuestra que ya no saben acerca del significado de Nistar, del oculto, y que olvidaron que el Nistar hace posible justamente ese conocimiento especial de hacer gratuitamente, de hacer aunque no se sepa por qué las cosas tienen que ser justamente así y no distintas. Es como leer la Biblia sin saber por qué los hijos de Esaú se llaman así y no de otra manera. O por qué no tienen nombres distintos, más fáciles de pronunciar. O por qué Matusalén llegó a la edad de exactamente 969 años y no a 974 o a 950. Y a pesar de eso, igualmente se la lee por el regocijo que surge al reconocer una afinidad con lo que la Neshama, el alma divina, profundamente oculta, también sabe y también vive. Eso es vivir la creación, vivir el retorno y vivir la liberación. Por supuesto, esto solo lo reconoce aquella persona que tiene Neshama. De modo que toda esta vida, con toda esta tradición sobre los quehaceres del hombre, transmitida de una fuente anterior al mundo, ni puede ni debe tener ninguna suerte de explicación utilitarista. Una explicación utilitarista sería decir, por ejemplo, que las leyes dietéticas especificadas en la Torá responden a normas higiénicas naturales. Igualmente se podría decir que quien respetare estas conductas tendría una larga vida, quedaría salvo de persecuciones o de peligros diversos y sanaría de sus enfermedades, y en cambio, quien no viviere de esa manera ya tendría oportunidad de ver las calamidades que lo acosarían. Por supuesto que ello no es así, pues sabemos muy bien que ambos grupos recibieron ambas cosas y que incluso el primer grupo, mirando desde el punto de vista de lo terrenal, pasó peores momentos que los que ignoraron o rechazaron esta manera de vivir. Y de eso se trata ahora. A pesar del hecho de las persecuciones, de la apostasía, de todo lo que desde el punto de vista del desarrollo es negativo, a pesar de todo eso, esta manera de vivir se ha mantenido durante miles de años porque fue cultivada con amor y trabajada gratuitamente. Cultivada por aquellos que tienen Neshama. Esa forma de vivir brinda un gran regocijo interior porque para llevarla a cabo es necesario actuar gratuitamente y en consecuencia se siente que justamente por eso uno está conectado con la fuente, con el misterio del Nistar, del oculto. Qué gran paralelismo se ve entre este modo de vida, de hacer gratuitamente, con la realidad de otro mundo, el mundo de la armonía perfecta. Las indicaciones de este estilo de vida son diametralmente opuestas al concepto de acompañar el desarrollo. Acompañar el desarrollo significa dejar que el cuerpo, esto es, la existencia material, se adapte libremente a lo que ese intolerable desarrollo material propone. Como opuesto a eso tenemos aquella disciplina inalterable recibida desde un mundo distinto,
desde afuera de nuestra realidad temporal espacial. Aquella estructura intocable, aquel ritmo que en realidad sobrevive para la eternidad y que está en el mundo tal como la Neshama, el alma, en el desarrollo, ya que acompaña a esta en su misión. Aquella noble disciplina proviene del mundo donde la palabra de Dios también tiene dentro de sí la naturaleza de la vida en el exilio. Esas indicaciones para la vida son como la Neshama. Son estables e inalterables y por lo tanto preservan la preponderancia de lo espiritual sobre el desarrollo materialista. Son también la expresión de la Neshama en el nivel de todas las acciones y quehaceres, pues la Neshama debe expresarse en todas direcciones. Nada de lo que está presente en la creación podemos juzgarlo de insignificante, porque nuestro juicio temporal, que es el que juzga, hace que solamente consideremos importante aquello que aparece como importante para el desarrollo materialista. Muy a menudo lo extremadamente trascendental apenas se muestra en el desarrollo temporal, en la manifestación material. La Neshama, el alma, es indemostrable en el nivel de las manifestaciones. Dios parece ser indefenso, impotente, y no obstante eso es lo determinante. El hombre que presta atención a lo aparentemente insignificante, al conocimiento que proviene desde su interior, es guiado por su no consciente, habla su alma divina, su Neshama. Así, siempre la atención en las cosas aparentemente insignificantes fue causa de giros en la historia de la humanidad. Humanidad entre comillas. Señalo, como ejemplo, la preocupación de Jacob por la pequeña vasija o la preocupación por el corderito que se extravió del gran rebaño. Esa pequeñez, aquello que está al costado del camino, eso guarda un gran paralelo con la Neshama, con la Shejina, la divina presencia de Dios. Es por eso que las indicaciones de la Halajá, la ley judía, para la vida están tan llenas de preocupación por lo pequeño, por lo que en el mundo no tiene atención, para aquello por lo que el mundo encoge los hombros. Un relato primitivo cuenta que en este mundo del desarrollo se puede encontrar al Salvador como un mendigo en la puerta de Roma. La palabra Roma es empleada en este contexto como expresión de lo terrenal en una forma súper desarrollada. El mundo preferiría encontrar al Salvador entre los sabios con títulos, entre los personajes con digna presencia patriarcal, etc. Pues para el mundo importa lo externo, la manifestación en el desarrollo. Empero, el Salvador, Mashiach, está allí, donde el mundo lo buscaría en último lugar. El Salvador se expresa por doquier. Donde se nos señala algo que para el mundo es insignificante, puede ser que se señala al Salvador, pues el Salvador está justo en aquello que para el mundo carece de importancia. Dios también se muestra oculto aquí. La Neshama, el alma divina, también se muestra insignificante. Solamente una indicación desde otro mundo, desde el mundo en el cual se encuentra la Neshama, el mundo en el cual se encuentra el Salvador, puede indicar la gran significación de lo que para el mundo del desarrollo es pequeño e insignificante. Así estas indicaciones para la vida son la luz en las manos del hombre, la luz que le puede hacer recorrer el camino con regocijo. Dichas indicaciones provienen del complejo llamado Torah oral, ley transmitida oralmente. El Talmud, la Agadá, la Kabbalah. La Torah oral es parte de la Neshama, del alma divina,
y es parte de las enseñanzas que la Neshama aprende del ángel antes de su nacimiento. En este mundo del exilio, la Torah oral asume también una forma y un cuerpo. Ello implica que el principio del exilio también marca el principio del registro por escrito de esta Torah oral. La Torah oral, también conocida como tradición, es la parte de la ley transmitida oralmente de generación en generación desde la revelación de Dios al pie del monte Sinaí. Sin embargo, hace aproximadamente 2000 años, se debió registrar en forma escrita dichas enseñanzas a fin de evitar que, a causa de las persecuciones y la intolerancia social y religiosa, quedaran en el olvido. A esta Torá se la vive también corporalmente ahora, pues ya ha sido registrada por escrito y ella encuentra su expresión todos los días, en todo momento en los actos del hombre. El hombre que tiene Neshama. El cuerpo es expresión viviente de esta milagrosa estructura procedente del mundo previo, del mundo del paraíso. Y el cuerpo observa todas esas indicaciones porque el hombre quiere actuar gratuitamente. El hombre que tiene Neshama, el hombre a imagen y semejanza de Dios. Ya saboreó el milagro presente en la tradición y ahora, con mucho gusto, quiere actuar gratuitamente. Sin duda alguna, para el mundo es muy importante que siempre haya existido y exista aún un pequeño grupo de gente que aparentemente en forma casual actúe de ese modo, que siempre sigue esas indicaciones para la vida, conectando de esa manera la manifestación física con lo eterno, lo esencial, la Neshama, que siempre cuida y abriga esta disciplina recibida desde otro mundo. Este fue el objetivo de la creación. Generalmente, ese grupo no es considerado importante en los términos del mundo. No son financistas, no son grandes científicos, no son políticos. Y si algunos sí lo son, están allí, ahora sí, por casualidad. Por el resto, aquel grupo no llama la atención y ni se le presta atención. Sin embargo, de vez en cuando el mundo siente algún escalofrío y tiembla, a causa de ellos porque desde allí sopla un aliento proveniente del otro mundo, del mundo de la eternidad inmutable, donde no existe el tiempo. Ese escalofrío significa que la Neshama, el alma divina, está al borde de manifestarse y que la Shejina, la divina presencia, entra en contacto con esta existencia. El despliegue de poder de este pequeño grupo es discreto y la gente no lo considera como un factor del desarrollo. No tienen cañones, bancos, lobbies políticos, prensa, relaciones públicas, organización, etc. Ellos cuidan y viven lo que son, lo discreto. Ellos representan aquel eslabón de la humanidad que debe permanecer en la discreción. Son, tal como lo indica el lenguaje de su tradición, el hebreo, como si viniesen del otro mundo. Justamente el término hebreo significa del otro lado, del otro mundo. Son lo que es la Neshama, el alma divina, para cada manifestación física, para cada cuerpo. Para cada cuerpo
para cada cuerpo con título de hombre. Son la garantía y los signos del retorno, discretos como la Neshama, indefensos contra el tiempo como la Shejina. Por eso también son la gran irritación de las fuerzas del desarrollo. Estas a menudo enfrentan a ese grupo discreto con un odio irascible e irracional. Es un rechazo que proviene de la comprensión de que esa modestia es lo esencial y de que el desarrollo es solamente su contralado temporal y nada más, produciéndose así un enfrentamiento. Las fuerzas del desarrollo materialista conocen muy bien la fuerza de su oponente, no conscientemente, sino muy profundamente. Y entonces suele suceder que las fuerzas del desarrollo, llamadas Amalek, recordemos, desde el punto de vista histórico, Amalek fue el pueblo que enfrentó sin éxito a Israel después del éxodo de Egipto y antes de la entrega de la Torá al pie del monte Sinaí. En base a ello, en sentido figurado, el concepto Amalek representa las fuerzas del desarrollo que tratan de obstruir al alma, a Israel, en su camino de retorno al origen. Así, estas fuerzas quieren extirpar lo discreto, exiliarlo del mundo de una vez para siempre. Amalek trabaja con sus armas que provienen del mundo de las manifestaciones de lo externo, del desarrollo material corporal. Estas armas, sin embargo, no pueden afectar el campo de la Neshama. No se puede expulsar al sol pegándole con palos. Indefensa, impotente en la manifestación, esa parte del hombre sigue existiendo, siempre según la misma ley de la creación. La Neshama siempre halla nueva expresión tanto adentro del hombre mismo y alrededor de él, en el gran cuerpo que es la humanidad. Que algo esté en el nivel de Nistar, en lo oculto, significa que hay que darle la espalda a esa fuente, a esas causas. Esa actitud significaría que uno tampoco está interesado en Dios, que uno sencillamente hace constar que Dios se ocultó y luego concluye, está bien, que se esconda, si él mismo lo quiere. Esta cuestión nos hace pensar en un interesante relato hasídico. El hijo de uno de los rabinos conocidos se dirigió donde su padre, llorando. Resulta que estaba jugando a las escondidas con su amiguito y había logrado encontrar un excelente lugar para esconderse. Allí estaba y esperaba, imaginándose cómo el amiguito lo estaría buscando por todos lados mientras él estaba allí, escondido, excitado con la cuestión de cuánto tardaría en ser descubierto. Realmente pasaba mucho tiempo, extrañamente mucho, y lo que le resultaba más extraño era que ya hacía rato que no escuchaba a su amiguito, que normalmente no era muy silencioso en sus búsquedas. Finalmente abandonó su escondite para ver qué estaba pasando, y así descubrió que el amiguito había vuelto a su casa para jugar a otros juegos con otros niños, mientras él había estado en su tan interesante escondite en vano y había esperado todo ese tiempo inútilmente. Profundamente decepcionado contó toda la historia a su padre, quien le escuchó calladamente, y entonces también al padre se le cayeron las lágrimas y le dijo: así también la Shejina, la divina presencia, se esconde para que nosotros la busquemos. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos vamos a jugar a otros jueguitos y la dejamos a ella en donde está.
y ella espera y espera. Dios se oculta efectivamente para que lo busquemos, pues buscar a Dios es la vida, es la verdadera causa de la vida. No debemos buscar la motivación de esta u otra indicación para la vida. No hace falta que declaremos que el éxodo de Egipto bien puede haber implicado a millones de hombres. No tenemos nada que ver con los posibles motivos de Jacob o de Shaul o de algún otro personaje bíblico. Todo eso solo nos llevaría a la tarea desesperada de buscar causas donde Dios realmente está nistar, oculto. Pero lo que sí podemos hacer es buscar a Dios en toda la creación, comprobar el milagro de la fuente, la estructura, el ritmo de la existencia. Pues buscar a Dios no es otra cosa que el camino de retorno, el camino hacia el origen, el camino de la liberación. Para ello la Neshama viene al hombre. La Neshama no quiere hacer otra cosa que buscar a Dios, orientarse hacia Dios. Solo la manifestación corporal quiere encontrar razones y causas que más que nada son aceptadas en la fase del desarrollo en que uno se encuentra, ya sean por consideraciones utilitarias, románticas, sentimentales, psicológicas, higiénicas, matemáticas, sociológicas, etc. Con esa notable fuente del mundo anterior al lado de uno, se sufre constantemente de sentimiento de inferioridad y se quiere superarlo, explicando y adaptando la realidad y demostrando que eso del otro mundo no es tan raro finalmente, que incluso la ciencia, sí, imaginemos a la ciencia, se ocupa del tema, ya sea a través de la parapsicología, la astronomía, la medicina, la física, y hay que admitir que algo hay en eso. ¡Qué alivio! Claro, esto también es buscar a Dios, si se tiene esa actitud. Pero buscar a Dios en el nistar, en lo oculto, es encontrar el milagro. Y ese milagro se encuentra, por lo tanto, también en el cuento de Esther. Aunque Dios esté completamente oculto allí. Buscar a Dios y así encontrar el milagro es algo que construye vida y construye eternidad. Hagan gratuitamente y busquen a Dios. No hay que dar explicaciones porque eso es variedad y de ese modo uno hace un Dios de sí mismo. Las explicaciones son transitorias y en una fase posterior del desarrollo hasta son ridículas y peligrosas para el hombre. No obstante, al principio son necesarias. Qué bueno es hacer gratuitamente todo lo que transmite la tradición desde otro mundo, y solamente buscar el milagro en ello. El patrón del nistar, el sello, lo oculto. El concepto pur, en su significado de destino, pur es casualidad, toma un aspecto especial cuando se lo mira más de cerca. La palabra pur está constituida por los mismos elementos o letras que forman las palabras hebreas para designar toro, fruto y fertilidad. Y asimismo la palabra faraón está relacionado con ella. De esto se ve que nuestro concepto de casualidad está estrechamente relacionado con aquello que conocemos como fertilidad, desarrollo y crecimiento corporal. La casualidad pertenece al mundo del desarrollo, de lo corporal. Estamos hablando de casualidad y no de misterio. Los conceptos nistar y Esther pueden ser comprendidos solamente cuando uno se libera de las garras del desarrollo, cuando no se deja arrastrar por la embriaguez, sino cuando se deja hablar a la Neshama, al alma divina, dejando entonces que rija el retorno, la búsqueda de Dios y la búsqueda del milagro. Por consiguiente, en el cuento de Esther, recordemos,
La palabra pur, significando casualidad en hebreo, alude al sorteo que hizo Amán para determinar el día en que serían exterminados los judíos. El pur es visto y empleado por Amán, el amalecita, máxima expresión de las fuerzas del desarrollo. Amán ve solamente desarrollo materialista y niega que ese desarrollo es dominado por el pur, la casualidad. La ley de los números grandes le hace posible sacar conclusiones en base al desarrollo. La casualidad no afecta las leyes de las estadísticas. Las fuerzas del desarrollo están sometidas por completo a la embriaguez. Amán maneja la casualidad tal como corresponde al hombre en el mundo del desarrollo. Para él, la casualidad es un elemento de crecimiento, algo que cae en suerte. ¿De dónde proviene? A él no le interesa. Él solo trabaja con datos concretos. Ese es el núcleo del concepto puro. Y así, el desarrollo toma las cosas y los sucesos sin estudiarlos a fondo, simplemente los usa y ni siquiera tiene tiempo para profundizar en ellos. Profundización que tampoco tiene sentido para el mundo del desarrollo. La acción donde se desenvuelve el relato de Esther se sitúa en Persia Media, conocido en hebreo como Paras Umadai. Es significativo que este cuento del exilio se sitúe en un mundo de dualidad que constituye la base del exilio, pues el secreto existe precisamente allí, en medio de la paradoja de la dualidad materia-espíritu. El otro gran relato del exilio en la Torá, la ley, también se sitúa en un mundo de dualidad, Egipto, que es conocido como Mitzrayim en hebreo, palabra que en primer lugar expresa por la desinencia hebrea Aim, dualidad, duplicidad. El resto de la estructura de esta palabra, en resumen, está relacionada con las voces hebreas equivalentes a sufrir y forma. Recordemos que la desinencia hebrea Aim denota plural y todo plural denota dualidad. La primera parte de la palabra Mitzrayim, Egipto, o sea, la expresión Mitzr, significa forma y sufrimiento. Puede decirse, por lo tanto, que Mitzrayim significa el sufrimiento a causa de la forma, lo cual proviene del hecho que existe una dualidad. Por otra parte, en el relato mismo de la creación también está presente esa dualidad, tal como lo vemos al comienzo mismo de la Biblia, en la primera letra, que como sabemos es una Beit, la segunda letra del alfabeto hebreo. Tenemos entonces que es la segunda letra, la letra cuyo valor numérico es 2, la letra que es el símbolo de la dualidad, aquella que abre el relato de la creación, una creación que enseguida se hace conocer en todos los aspectos como una dualidad, una creación caracterizada por cielo, tierra, luz, oscuridad, varón, mujer, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, etcétera, etcétera. La dualidad es el punto de partida de la creación, es el principio del exilio, el exilio de la Shejinah, la divina presencia. El relato de Esther, con el ocultamiento de Dios en ese exilio, se sitúa por lo tanto en ese mundo de dualidad, justo en ese mundo de la dualidad de Paras Umadai, Persia y Media. El cuento del exilio llega a su expresión bajo el signo de Esther, el signo de me ocultaré, el signo de lo misterioso. Como criatura humana uno se siente cautivo en un mundo de dualidad. Uno está como preso entre los opuestos, pero allí latente está el secreto, el profundo secreto de los opuestos. La Neshama está en el exilio y anhela la vuelta a casa.
Así, el hombre está cautivo en Parasumadai, y no puede imaginarse que eso alguna vez podría terminar, como tampoco puede imaginarse que podría haber un fin del tiempo y el espacio. En el lenguaje de la tradición, en el lenguaje que conoce las normas de lo absoluto, a través del concepto 400 se expresa una eternidad terrenal. No el 400 como concepto de nuestra aritmética, sino el 400 como norma en el plano de lo esencial. El 400 implica un límite, un extremo de lo que se puede pensar o expresar. No se puede pensar más allá del 400, como tampoco se puede pensar más allá del tiempo y el espacio. El 400, por lo tanto, es para el lenguaje, para la capacidad de expresión, el último sonido, la última letra en la jerarquía del alfabeto. Es la letra Taf. En efecto, el valor numérico de la letra Taf, última letra del alfabeto hebreo, es 400. Cabe anotar aquí que es esta la razón por la cual muchos estudiosos no judíos de la Biblia hierran constantemente en sus cálculos numéricos, sobre todo cuando se trata de hacer predicciones proféticas según su entendimiento. Por eso el exilio en Egipto, en el mundo de la dualidad, termina al cabo de 400 años, y por eso la tierra de Israel mide 400 parasá. Y por eso la tierra de Israel mide 400 parasá de largo y 400 parasá de ancho. Uno está prisionero en los 400 porque está prisionero en la forma, en la posibilidad de la expresión material. Si sumamos los valores numéricos de los elementos o letras de la dualidad, Paras, Umadai, Persia y Media, 800, 200, 60, 6, 40, 4, 10, igual 400. En su significación absoluta como unidad se ve que juntos representan este 400. Persia y Media es 400, pues ellas son el símbolo del cautiverio en la dualidad, en la forma, en la posibilidad de expresión material. En el concepto Persia y Media se expresa a través de las letras hebreos que conforman dichas palabras aquello que en el principio de exilio en Egipto está presente como tiempo de duración, pues el valor total de 400 de Persia y Media es el mismo 400, al cabo de los cuales terminó la esclavitud en Egipto. Parasumadai, Persia y Media, es un concepto eterno para nuestro mundo, para el exilio. Para este exilio, el libro de Esther es una realidad hasta en el presente. Leer el relato de Esther, por lo tanto, es hasta el día de hoy una parte esencial de la práctica cotidiana judía. Es la palabra de otro mundo que se torna realidad en el nuestro. Contiene el Nistar, lo misterioso, el secreto del exilio, tal como nosotros conocemos y vivimos el exilio ahora. El relato de Esther fue escrito en un rollo y puede existir solo como rollo. Tanto es así que la palabra hebrea para indicar rollo, Megilá, se convirtió en un símbolo exclusivo del rollo de Esther. Cuando uno habla de Megilá a solas, cuando uno habla del rollo a secas, se refiere al rollo de Esther, al relato de Esther. También la Torá, el Pentateuco, fue escrito sobre un rollo, y puede solamente existir como rollo y ser leído sobre un rollo. Sin embargo, nunca se dice que la Torá es una Megilá, un rollo, aunque sí lo es. No es sin razón, sin embargo, que el cuento de Esther se denomina rollo, sin ningún otro agregado. La palabra hebrea equivalente a rollo proviene de la misma raíz que el equivalente hebreo de los conceptos exponerse, dar lo externo, exilio, es decir, el concepto forma en el sentido de manifestación externa. En todas estas palabras, el elemento central es el concepto GL, es decir, las letras G y L, elementos cuyos valores numéricos en el alfabeto hebreo son el 3 y el 30.
De modo que el exilio tiene que ver con lo que a nuestros ojos se manifiesta como rollo. En un rollo todo está envuelto. Las letras, las palabras, están adentro, escondidas. El lado de afuera solo se muestra como circular. Ahora bien, ¿por qué esa forma del rollo? ¿Acaso porque era más fácil registrar palabras de esa manera? No, sin duda ese no es el motivo. Entonces, ¿cuál es la causa, el nestar de esta elección? ¿No será acaso que la Neshama, el alma divina, sabe que las palabras en este mundo entran en el exilio y que se esconden bajo una superficie circular como un rollo? ¿Quién, por otra parte, pudo haber creado la palabra Megilá para designar a un rollo de modo que en dicha palabra estuviera presente también la relación con el exilio, con lo externo, con lo superficial? ¿No será acaso el hacedor mismo de la palabra el hacedor de toda la creación? El rollo escrito, por lo tanto, es la expresión para la manera en que se manifiesta la creación y el exilio. Un rollo existe para ser leído tan pronto como una neshama. O sea, las palabras que dicho rollo contiene le dan vida. No tendrán las palabras la misma sensación de angustia que la neshama cuando se dan cuenta que de acuerdo al proyecto de la creación tendrán que hacer el viaje al mundo para entrar en él. Pues también las palabras entran en el exilio, así como vemos que ellas entran en el rollo para darle vida. El rollo debe ser leído y para eso se lo abre. Entonces comienza la vida, comienza el mundo, letra por letra, palabra por palabra, columna por columna, y lo que ya se leyó se enrolla nuevamente, es pasado, y por lo tanto vuelve a ser ocultado. Entonces solo queda el exterior circular. Lo que tiene que venir todavía está encerrado en el rollo, está oculto aún para nosotros, está oculto aún en el futuro. Pero por otra parte las letras ya están, ya fueron creadas, solo que todavía no vieron la luz del día. Así es la vida en este mundo de la creación, en este mundo del exilio. El presente está entre el pasado y el futuro y ambos están ocultos. Lo que recién pasó se puede investigar todavía en cierto sentido. Lo que vendrá a continuación se puede vislumbrar en cierta medida. Pero todo el resto está oculto. Esa es la manera en que se lee el rollo de la Torá, el rollo de la ley. El relato de Esther es el único que hasta el día de hoy está escrito en un rollo, aparte de la Torá, la ley. Y ese relato de Esther se llama sencillamente rollo, Megilá. Este rollo de Esther, antes de comenzar su lectura, es desenrollado completamente y doblado en 4 partes, las que son desplegadas durante la lectura. Insignificante, dirán los conocedores del desarrollo. Sin duda alguna, son las cosas pequeñas las que Amalek deja de lado y para las cuales se encoge de hombros. Las cosas pequeñas no rinden nada para el desarrollo. Pero en estas cosas pequeñas, en estos detalles poco llamativos, descansa la vida. A lo indefenso, como la Neshama, el desarrollo lo deja de lado. El relato de Esther es el relato del exilio, de este exilio nuestro. El exilio es cuatripartito, pues hay 4 exilios como hay 4 mundos en el proceso de la creación, y como existen también los 4 fundamentos sobre los cuales descansa el universo: agua, tierra, aire, fuego. De modo que este elemento esencial, este rollo, se deposita con su cuadruplicidad ante nosotros para que lo leamos, tal como también vivimos el exilio cuádruple. El exilio no es simple, es cuatripartito, como también los 4 puntos cardinales abarcan todo el mundo, y tal como los 4 elementos básicos son la base para cada manifestación aquí en este mundo.
Pero ¿por qué se dobla el rollo de Esther en 4 partes y no así el rollo de la Torá, la ley? La Torá es el preacontecer para nosotros en este mundo, y tal como la Neshama, el alma divina, ella está oculta y enrollada. La Torá proviene de un mundo anterior al nuestro, o superior al nuestro, según uno prefiera verlo. Ella, la Torá, es Nistar, un misterio para nosotros en el sentido de que todo lo que ella contiene es originario de un tiempo anterior a la creación. Por eso el nombre de Dios está escrito allí en forma revelada, apareciendo con tanta frecuencia y en una variedad de expresiones que en verdad la Torá es una única gran manifestación del nombre divino. Y contrariamente a ello, el relato Esther proviene de nuestro mundo, de nuestro exilio, y constituye para nosotros el Galui, lo revelado, lo que se sitúa del lado exterior. Por eso en el relato Esther el nombre de Dios es Nistar, oculto, y el relato en su totalidad se conoce bajo el nombre de Esther, mi oculto. Y por eso este rollo se despliega, se desenrolla y se hace visible, pues justamente Dios está Nistar, oculto en él. Precisamente el milagro de estas palabras del rollo de Esther es que han sido escritas en este mundo, explícitamente en un estado de Nistar, un estado de ocultamiento en el cuento. Y a pesar de haber sido escritas desde otra realidad, sin embargo pudieron aparecer en este mundo a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Ruach es aquello que une, que se mueve de un lado a otro, y por eso también al viento se lo conoce en hebreo como Ruach, al igual que a los puntos cardinales. Recordemos, a manera de resumen, el alma del hombre se divide en 3 partes. La inferior, denominada Nefesh, es la que traduce su energía en vida física. La superior, llamada Neshama, es la que capta la manifestación divina. Y la intermedia, que une ambos extremos, es el Ruach o espíritu, y que se traduce en los sentimientos y emociones del hombre. El Ruach, el espíritu, en el hombre es el conector entre lo que se manifiesta aquí, en este mundo, y lo esencial. De modo que el Ruach HaKodesh es la conexión entre nuestra manifestación y lo esencial, y por su intermedio se anula la separación entre arriba y abajo, entre cielo y tierra. La Biblia llega a nosotros por intermedio del Ruach HaKodesh. Las palabras de la Biblia valen tanto aquí en la tierra como en el otro mundo, en el cielo. Expresan aquí, en nuestras imágenes y sonidos, lo que allí existe en esencia, o sea, más allá del tiempo y el espacio. Semejante relación es solo posible por medio del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. El relato Esther se manifiesta a través de un rollo porque es una creación específica para este exilio. Pero cuando debe ser leído y vivido se torna algo completamente abierto como este exilio, solo que al igual que el exilio es doblado en 4 partes. Este carácter doble del rollo de Esther es ocasión para una discusión en la tradición. La discusión trata sobre el lugar de este cuento del exilio en relación con los escritos llamados sagrados. Efectivamente, es la discusión que siempre continúa a lo largo de este exilio, la discusión que siempre plantea el interrogante. ¿Qué pasa con este mundo?